qué mejor que la mirada de alguien que es uno de los protagonistas más relevantes de la política provincial. Estamos hablando del diputado nacional y también titular del Congreso Provincial del Partido Justicialista, el doctor Pablo Cosiner. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Pablo? ¿Qué tal? ¿Cómo está, Analía? Muy buenas tardes. Una pequeña corrección. Sí. Yo no soy presidente del Congreso, integro ahora el Consejo Provincial. El presidente del Congreso, Marcelo López Arias, desde el último Congreso. Efectivamente. Bueno, Pablo, Sí. tu mirada sobre hacia adelante, de hoy hacia adelante, la provincia va a vivir una etapa política. ¿Consideras que es muy diferente? ¿Hola? Sí. Hola. Creo que tenemos algún problema, Pablo. Hola. ¿Me escuchás? Hola. Sí, No. ahí escucho. Ah, bueno. Decía si suponés que lo que viene políticamente puede ser muy diferente a lo que Salta ha estado viviendo en estas últimas décadas de gobierno peronista. Mirá, el contexto nacional te genera un marco diferente a varios de los últimos años que han pasado, porque la crisis que hoy vive nuestro país es bastante asimilable a la crisis del 2001 en cuanto a la realidad económica, con lo cual el contexto de cualquier provincia claramente, digamos, cambia, ¿no? Igualmente creo que a diferencia por ahí de otras provincias, la provincia de Salta tiene hoy un equilibrio financiero importante, no es una provincia con déficit, es más, creo que puede incluso culminar con una cuestión del año en curso con las cuentas favorables, ¿no? Entonces, no es una provincia que tenga un porcentaje de deuda respecto al PBI complicado. El mismo gobernador ha planteado que están las previsiones a los efectos de hacer frente a los primeros vencimientos del año que viene. El contexto general tiene que ver con la actividad recesiva que repercute al sector privado, que repercute en la recaudación, y eso sí, obviamente que no es lo mismo encarar una gestión en una etapa de un país en crecimiento, como puede haber sido en otras oportunidades, a encarar la administración de una provincia en un país donde para el año que viene todavía se prevé una inflación alta, donde no se avisora todavía que pueda haber en el corto plazo cambios muy profundos, porque por más plan económico nuevo que se pueda generar a partir del nuevo presidente, va a demorar su tiempo, ¿no? Y bueno, todavía no conocemos en líneas generales ni los equipos ni los planes que se van a ejecutar. Entonces, es una situación delicada que vive el país y eso condiciona claramente cualquier gestión provincial, pero creo que el próximo gobernador, Gustavo Sáenz, sí va a encontrar una provincia que no tiene una situación deficitaria o de imposibilidad de cumplir a corto y mediano plazo sus obligaciones, y creo que eso es importante incluso para afrontar la crisis, ¿no? De todas maneras, Pablo, es una provincia pobre y empobrecida. Es un país pobre. No hay por qué pensar que en una Argentina que tiene arriba del 35% de nivel de pobreza, las regiones estructuralmente más complicadas como el NOA y el NEA sean provincias ricas. Al contrario, mientras más pobre el país, se profundizan los niveles de pobreza en nuestras provincias, pero eso sobrepasa cualquier gobierno o gestión provincial, tiene que ver con las desigualdades en la construcción de un país, que yo digo que se gobierna con un padrón electoral y no con los índices de pobreza. Entonces, creo que el gran desafío del gobierno que viene es revertir prioridades. Se sigue dando prioridades en los destinos de las inversiones o en la adjudicación de recursos, o no se cambian las condiciones de competitividad respecto a las regiones más postergadas, no vemos por qué las cosas irían a cambiar. Entonces, la posibilidad de revertir la situación de pobreza
en nuestras provincias es ilusorio pensar que por más eficiente que sea un gobernador, lo puede hacer, porque si vos fíjate que en Salta tenés curiosamente índices sociosanitarios que van retrocediendo favorablemente, como mortalidad infantil, mortalidad materna y pobreza que aumenta. Y eso porque vos podés más o menos controlar las cuestiones, pero viene un gobierno que te mete una devaluación y te colocó 200.000 salteños bajo la línea de la pobreza en 5 horas de lo que funciona un mercado financiero. Entonces, ese es el problema estructural de la Argentina y claramente en un país pobre las regiones más postergadas terminan más empobrecidas todavía. En estas horas que son de muchos rumores, de muchos trascendidos, precisamente porque se está en una transición, en el armado de nuevos gobiernos, lo que se habla más de lo que se podría llegar efectivamente a confirmar, pero por ejemplo se dice que el gobierno nacional estaría preparando una ley de emergencia y también que existiría el propósito de algunos sectores de proceder a revisar los pactos fiscales que se suscribieron. Tenemos el pacto de 2017 y luego una adaptación en 2018 de cuya aprobación participaste. ¿Crees que sería para considerar una revisión de esos pactos? Mira, claramente las circunstancias económicas de hoy no son las del 2017 y en la medida que sea con participación de las provincias, a mí me parece válido que se sienten los gobernadores y el nuevo presidente a analizar los pactos ya firmados, lo cual creo yo para modificarlo deben tener el acuerdo de los gobernadores, no solamente los gobernadores, sino también de la legislatura provincial y del Congreso. Yo creo que lo importante que debería pasar, el país ya está en emergencia, con lo cual una nueva ley de emergencia no sorprendería. Lo primero que debe pasar, vuelvo a insistir, y lo vengo diciendo, y fue una de nuestras principales propuestas de campaña, es la creación de un Consejo Económico y Social. Creo que el primer paquete de leyes que envíe el nuevo gobierno debería ser uno de ellos el Consejo Económico y Social, para que todo este tipo de cuestiones no sean parte de diálogos bilaterales, sino de políticas públicas acordadas, ¿no? El tema precios, el tema salario, el tema tarifas, el tema presión argentina frente a la deuda, el tema reformas tributarias o pactos fiscales, como vos lo decís, debe ser parte de esos acuerdos. Y yo creo que hay que institucionalizarlo, no tiene que ser diálogos por teléfono, diálogos aislados entre los dirigentes, creo que tienen que ser diálogos institucionalizados y nuestra propuesta era el Consejo Económico y Social, ojalá que se pueda avanzar en ese sentido y en ese marco creo que es válido rediscutir un montón de cosas de un país que ha ido cambiando claramente en estos últimos 2 años. Y Pablo, el ámbito para alcanzar consensos, ¿es el Congreso o hay que abrirlo para que participen otros sectores que, por supuesto, cada uno de ellos tiene sus propios intereses? Es el Congreso y hay que abrirlo. Yo por eso digo que el Consejo Económico y Social sería institucionalmente el mejor de los ámbitos. Entonces vos en el Consejo Económico y Social también podés sentar a los presidentes del bloque de oposición y avanzar en la búsqueda de esos acuerdos que luego pueden traducirse en la aprobación de las leyes. El contexto político del Congreso también juega a favor de eso, porque vos vas a tener un gobierno que no va a tener mayoría ni en Cámara de Diputados ni en Cámara de Senadores, entonces está obligado a sentarse a discutir y a consensuar. Así que la realidad política de la Argentina haría entender, creo yo, de que los acuerdos o la búsqueda de consenso va a tener que ser una mecánica permanente, si no se va a hacer muy difícil. ¿Puede incidir la situación de la región en decisiones que adopte la Argentina en esta nueva etapa, teniendo en cuenta que estamos realmente rodeados de situaciones que se sabe que algunas van a impactar directamente y otras
están tirando señales de que efectivamente no hay en estos momentos en toda América Latina una compatibilización de intereses de gobiernos en cuanto a su composición y a su integración y al camino que están transitando, ¿no? Están realmente una situación bastante conflictiva e inquietante, no digo preocupante, pero inquietante realmente. Sí, yo no sé si la realidad de la región puede influenciar en medidas, pero debería influenciar en actitudes o en conductas. Creo que está demostrado que nuestras sociedades no toleran tirar de la cuerda permanentemente en posiciones que profundicen grietas o confrontaciones. Primero, obviamente siempre debe ser el respeto irrestricto a la institucionalidad y a las leyes y a la Constitución, y en ese marco vuelvo a insistir. Yo cuando decía que la línea directriz del nuevo gobierno en la Argentina y la oposición, más allá de las diferencias, debería ser el diálogo, tiene que ver con esto, porque las crisis que se están viendo en distintos lugares de la región tienen por ahí una matriz parecida, más allá de las diferencias de circunstancias. En algunos son más económicas que políticas, en otros más políticas que económicas. Son sociedades o dirigencias políticas que se van aislando cada vez más y que han tensado la cuerda de las grietas y de las confrontaciones. Y ahí es donde se desencadenan un montón de problemas, independientemente que la realidad de Chile, de Bolivia, de Ecuador o de Venezuela o de Brasil tienen características bastante distintas unas que otras en algunos casos, pero por ahí la tensión de la política en algunos de los casos ha jugado muy a favor de que se desencadenen, ¿no?, algunos conflictos. Entonces yo creo que sí debería servirnos como experiencia que profundizar grietas, profundizar diferencias son estrategias que a la larga pueden complicar. La posibilidad de fortalecer el Parlasur, la justicia falló a favor de elegir a los parlamentarios a través de el voto directo de los ciudadanos. ¿Crees que en estos momentos puede contribuir efectivamente a una participación más definitoria de los países miembros de ese acuerdo en el análisis y el tratamiento de todas estas situaciones? Yo particularmente siempre fui muy defensor del Mercosur, del Parlamento, del Parlasur y todas aquellas instituciones que sirven para unificarnos como región. El problema que tenemos en América Latina es que no institucionalizamos estas cuestiones y el Mercosur o el Parlasur se impulsa o no se impulsa de acuerdo a los signos ideológicos políticos de los gobiernos. Y eso complica. El Parlamento Común Europeo funciona independientemente de los signos políticos de los gobiernos, porque entienden que los bloques regionales o el bloque regional es lo importante. Y cuando hay alguien que quiere salir generan unas crisis bastante complicadas como el Brexit. Nosotros acá en América Latina es como que depende del signo ideológico político de un gobierno, se analiza si el Mercosur es bueno o es malo. Creo que nos faltan ese tipo de acuerdos y eso es lo que complica. O sea, si tiene que haber una decisión judicial que nos determine si los parlamentarios deben ser elegidos o no, demuestra a veces la fragilidad de las instituciones en América Latina, ¿no? Y es algo que nos debe preocupar. Volviendo a la realidad política provincial, Pablo, después de estos comicios que han determinado la necesidad de realmente fortalecer los partidos políticos, hay un congreso ordinario del PJ en este mes, hay un presidente del Partido Justicialista que
ha salido del gobierno y es casi una práctica que la presidencia del PJ quede en manos de quien es el gobernador. Gustavo Sáenz mantiene su ficha de afiliado al PJ. Este gobierno que va a asumir el 10 de diciembre, ¿tiene algo que ver con el PJ? A ver, yo sería realmente injusto y además no diría la verdad si yo le negaría a Gustavo Sáenz su identidad de peronista. Creo que es peronista. De ahí, si va a militar o no en el Partido Justicialista, es un tema que yo no estoy en condiciones de decirlo porque nunca lo he hablado con él, y es un tema que lo tendría que contestar él, que son dos cosas muy distintas, porque ha demostrado claramente, no solamente esta elección, sino en varias elecciones de determinados dirigentes que son de identidad peronista, pero su militancia por ahí está en otra fuerza política. Entonces yo no le niego a Gustavo Sáenz su identidad de peronista. Siempre se le ha reconocido. Últimamente no ha militado en el Partido Justicialista y es un tema que lo tendrá que definir él y yo no soy quien para contestarlo. Sí, te debo decir que el gobernador Urtubey es el presidente del Partido Justicialista por 4 años, ha asumido esta nueva etapa a comienzo de este año, o a mitad de este año, y tiene más de 3 años todavía de mandato. Tenemos un Congreso ordinario, tenemos un partido que desde lo institucional está normalizado, que seguramente tendrá su debate político, porque no es lo mismo estar en el gobierno que no estarlo, aunque se da una situación muy particular, porque hubo una conformación de un frente nacional y un frente provincial y frentes provinciales distintos. Entonces creo que habrá que dar una discusión. A mí no me cabe duda que nosotros como peronistas tenemos que apostar al éxito de Alberto Fernández y al éxito de Gustavo Sáenz, porque en ese éxito está el destino de nuestro país, de nuestra provincia. Y creo que desde donde podamos tenemos que hacer todo lo posible para que tanto al presidente como al gobernador de Salta o al próximo gobernador le vaya bien. Y después, bueno, plantearnos nuestra reorganización, nuestro debate interno, nuestro avance hacia el futuro. Creo que hay que trabajar sobre lo que son los bloques en cada una de las cámaras, habrá que trabajar sobre los consejos deliberantes, reagrupar dirigentes, porque he sabido que la situación de prescindencia que ha tenido el gobernador Urtubey, que lo ha expresado claramente en esta elección, ha generado posicionamientos distintos de diversos dirigentes y bueno, llega el momento de reagruparse, de analizar el futuro, de reorganizarse. Por otro lado, a nivel local se ha dado recambios importantes de dirigentes nuevos que han surgido, y bueno, es una etapa que es diferente, y como todo lo diferente hay que tratarlo desde otro lugar, ¿no? Así que igualmente a mí no me cabe duda de que Juan Manuel Urtubey debe ser quien lleve adelante desde su presidencia del Partido Justicialista una nueva etapa, ahora desde el ámbito político que es de la gestión, y con nosotros colaborar con él para reorganizar nuestro partido. Un peronismo fragmentado en distintos partidos electoralmente no es muy eficiente, pareciera, o sí, cuando cada uno de esos pequeños grupos aportan algunos legisladores o por ahí algunas autoridades municipales. ¿Esto le sirve al peronismo o preferible es agruparlo, darle la identidad que siempre el PJ le daba al peronismo y hacerlo nuevamente un partido fuerte? ¿Qué es lo que te gusta más? Yo creo que el Partido Justicialista debería empezar una etapa de reorganización y ojalá que en algún momento los distintos dirigentes que han tomado distintos rumbos y que por ahí han utilizado otros partidos, bueno, podemos volvernos a encontrar en el mismo lugar, en la medida que pensemos igual, ¿no? Porque también yo no creo que agrupar por agrupar cuando vos tenés diferencias estructurales tampoco te aporte mucho. Yo digo que hay que generar un debate interno, creo que hay que dialogar y ojalá podamos encontrar
partido justicialista renovado. También creo que tenemos que tener estrategias nuevas para volver a seducir a nuevas dirigentes y nuevas generaciones a que se involucren en la militancia de nuestro partido. Ahí yo veo dirigentes jóvenes de origen peronista que por ahí han tenido esta oportunidad de llegar a determinadas representaciones municipales por otras estructuras, pero que ellos por la elección han salido por otras estructuras y uno sabe que son militantes de todos los días del Partido Justicialista. Entonces creo que eso es lo que hay que ver, que también puede ir de la mano de la discusión que el año que viene debe darse del sistema político en la provincia de Salta, ¿no? Una reforma constitucional forma parte de la discusión política que estás anticipando para el año que viene. Puede ser o no, eso no sé si estará en la agenda del gobierno que viene. Uno creería que sí, por lo que he escuchado, pero ojo que yo creo que la reforma constitucional no solamente tiene que estar vinculada, si se da, a cuestiones de poder de la política, ¿no? Hay muchos temas que no tienen que ver con los partidos, con los mandatos, que tienen que ver con el medio ambiente, que tienen que ver con la protección de los intereses difusos, que tienen que ver con la protección de la defensa de los consumidores, que tienen que ver con los sistemas de control o de auditoría o de participación ciudadana, que también deberían estar discutiéndose en una eventual reforma constitucional. Si la reforma es solamente para discutir cuestión de mandato de la política, no va a tener ningún tipo de involucramiento de la sociedad, y me parece que tendría que ser más amplio que eso, pero creo que la discusión del sistema político de Salta sí es un tema que deberíamos darlo. Después de mucho tiempo en que has tenido funciones electivas o funciones en distintos momentos de los gobiernos provinciales, ¿ahora se te va a ver en el llano realmente? Sí, sí. Yo he tomado la decisión de no utilizar doble candidaturas y he tomado la decisión de cumplir la palabra que habíamos dado de contribuir a la construcción de una alternativa política en la Argentina que busque cerrar una grieta. No se han dado los resultados desde lo electoral que pensábamos, pero sí desde los contenidos, porque muchas de las cosas que se empiezan a hablar ahora, como el Consejo Económico y Social, como el tema alimentario, como el tema de la posición argentina frente a la deuda, son los temas de campaña que tanto Roberto Labaña como Juan Manuel Urtubey planteaban, y creo que sí hemos logrado romper las tranqueras de Salta para instalar desde Salta la incidencia en la política nacional que hace mucho tiempo no tenía. Y por ahí suena medio antipático autorreferenciarse, pero tanto la proyección que ha tenido Juan Manuel Urtubey como dirigente nacional, como la etapa que me ha tocado a mí presidiendo un interbloque en el Congreso que ha sido factor de decisión de muchas cosas, me parece que nos da una impronta para trabajar hacia el futuro en este sentido. Entonces, yo sabía que cuando decidí por ahí postergar legítimas ambiciones de candidaturas provinciales que podía haber tenido para seguir sosteniendo esta construcción nacional, corría un riesgo, porque una vez en una elección te encuentras para preservar posiciones de poder y otras veces para construir algo distinto, y ahí voy a arriesgar esa posición de poder. Y yo asumí la decisión de arriesgar mi posición de poder porque entendía que por toda esa trayectoria que vos decís, por todos esos años que yo vengo en política ya, si después de 2 mandatos de diputado nacional no estaba dispuesto a arriesgar, no me iba a sentir bien. Así que decidí arriesgar y bueno, no alcanzó los votos que tuvimos del consenso federal para renovar mi banca, pero hemos comenzado a transitar un camino que a mí no me cabe duda que nos va a llevar a ser protagonistas de la política nacional en algún momento, y creo yo, con la idea de profundizar lo que pueda aportar Urtubey a nivel nacional en algún momento. Así que, y seguir obviamente vinculado a la política local y colaborando en lo que uno pueda aportar humildemente, pero nunca especulé ni con un cargo, ni con otra candidatura, y fui muy crítico, a veces en soledad, de las dobles candidaturas, cosa que en Salta habrá que discutirlo en algún momento. Pablo Cosiner, gracias por tu tiempo. No, muchas gracias a ustedes.
Un fuerte abrazo, hasta luego.